Buenas noches, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo del estudio Dagma Legal. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Germán Lora. El tema de la ponencia es desconexión digital. Antes de comenzar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Germán. Gracias, buenas noches. Tenemos 30 minutos para conversar de un temita que si bien no se le ha dado la importancia, porque hemos estado metidos en varios otros temas álgidos, como la tercerización, como las modificaciones a la ley de relaciones colectivas de trabajo o la nueva ley de teletrabajo, pero creo que desde el punto de vista de recursos humanos es muy importante que ustedes revisen esto y vuelvan a ponerlo como un tema pendiente en los casos en que no lo han tomado así. Vamos a avanzar. Ay, me fue hasta las gracias. Yo me preguntaría qué hacen ustedes ahorita, ¿no? En una computadora o en un webinar, en un Zoom, viendo una conferencia como esta. Me preguntaría si ustedes están tratando de ejercer su derecho a la desconexión digital, ¿no? Es una buena pregunta que podríamos estar haciéndonosla en este momento. En este momento ustedes están sentados en una computadora, no sé si por iniciativa propia, por algún tema del trabajo o por lo que fuera, y ustedes están dejando de ejercer su derecho a la desconexión digital. En general, hablando de manera general, pero un poco para introducir, ¿no? Para que ustedes sientan que, con un ejemplo tan claro como lo que estamos haciendo ahorita, y estamos dentro de infraccionando o dejando de ejercer nuestro derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital tiene dos finalidades. La primera es un poco lo que acabo de mencionarles, buscar esa conciliación entre la vida personal, familiar y la vida laboral, ¿cierto? Es decir, ponerle coto y decir que hay un espacio para la vida familiar y personal y un espacio para el trabajo, ¿no? Y lo segundo importante, y lo podrán ustedes notar en sus trabajos, en sus empresas, es una finalidad que no lo estableció la legislación peruana, pero creo que es sumamente relevante. El tema de cuidar la salud de los trabajadores. Por eso que los temas de desconexión digital, recomiendo yo como primera premisa, es que lo vean con sus áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque una segunda finalidad fuera de la primera, que es esa conciliación de la vida profesional y la vida familiar, la segunda finalidad es evitar ciertas, ciertas afecciones a la seguridad, a la salud del trabajador, ¿no? Este síndrome del trabajador quemado, ¿no? Donde afecta su productividad, donde afecta su carrera en la empresa, su línea de carrera en la empresa, ¿no? Su actitud frente al empleador, este tecnoestrés, ¿no? Yo no sé si le pasa a ustedes, pero los clientes se les ha ocurrido comenzar a mandar consultas a través del WhatsApp, ya los quiero matar, ¿no? Porque el WhatsApp no debería ser un mecanismo, por lo menos no debería ser un mecanismo adicional al que ya tenemos para recibir este tipo de información o de consulta o de trabajo. Entonces, este tecnoestrés también es importante que ustedes lo tengan mapeado. Entonces, primer punto importante es la finalidad de esto, la conciliación de la vida personal y familiar frente a la vida laboral. Y lo segundo importante, desde mi punto de vista, es el tema de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde encontramos la desconexión digital en el Perú antes de entrar a su definición? La encontramos en dos normas. En la norma del trabajo remoto, que es la norma que nació como consecuencia de la pandemia,
¿no? La norma donde los empleadores podían mandar a sus trabajadores a laborar a sus casas. Esa norma, cuando se desarrolla la misma de lo que es el trabajo remoto, se dice que una de las obligaciones del empleador es el respeto a la desconexión digital. Ahí la encuentro. Y todavía está vigente, porque acuérdense que el trabajo remoto está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Dónde además, dónde la encuentran? En la nueva ley de teletrabajo, que ha sido dictada hace un mes, el 11 de septiembre del presente año. Ahí le encuentran, en esas dos normas se encuentran en el Perú el sustento legal. Pero la desconexión digital, a pesar de que parece un tema complejo, es un tema bastante sencillo. O al revés diría, es un tema que parece bastante sencillo y verdad tiene harta complejidad, ¿no? ¿Qué es el derecho a la desconexión digital? Y muy sencillo y muy simple. El derecho a la desconexión digital es el derecho que tiene todo trabajador a no contestar comunicaciones, llamadas, correos electrónicos, mensajes a través de WhatsApp, a través de Telegram, no hacer Zoom, no hacer Teams, no hacer ningún tipo de reuniones o cualquier actuación que tenga el empleador fuera de su horario de trabajo. Ojo que el horario, cuando siempre estamos pensando en la desconexión digital, luego a las 6:30 de la tarde, ¿no? Estamos pensando, 6:30, desconexión digital, ¿no? Pero la desconexión digital no va en el derecho que tiene el trabajador de no contestar ningún tipo de estas llamadas o comunicaciones fuera de las 6:30 de la tarde, sino fundamentalmente en vacaciones, ¿no? Hace cuánto ustedes y nosotros todos no tenemos unas vacaciones donde realmente podamos desconectarnos, ¿no? Porque estos mecanismos, estas tecnologías hacen que el trabajador esté permanentemente comunicado. Entonces, ¿qué es la desconexión digital? Muy sencillo, es el derecho que tienen los trabajadores a no contestar comunicaciones, llamadas, emails, mensajes, asumir reuniones a través de cualquier plataforma fuera de su jornada de trabajo. Primer punto importante. Ojo que en España, en el 2018, este derecho nace en la Ley de Protección de Datos Personales, no nace en una ley laboral, nace en una ley de protección de datos personales. Y recién en el año 2021, 3 años después, es colocada en la ley de teletrabajo en España. Es decir, es un mecanismo que no nace una norma laboral, sino que nace en un tema de protección de datos personales, como consecuencia de la protección de datos personales de los trabajadores y de los empleadores. Y como consecuencia de ello, nace o por lo menos se regula ahí el tema de la desconexión digital. En la vida había un autor que por ahí decía algo muy cierto, que decía que en la vida existen tiempos donde uno trabaja y tiempos donde uno descansa. Las 24 horas del día tienen tiempos de trabajo o tiempos de descanso. No podría existir, y esto apunta a la desconexión digital, que existan tiempos donde estoy trabajando y a la vez puedo descansar, o donde estoy descansando y donde puedo laborar. Es decir, tenemos que marcar la cancha, diferenciar esas dos situaciones. Y en eso o en búsqueda de eso está el derecho a la desconexión digital. Muy sencillo, es derecho que tienen los trabajadores a no contestar ningún tipo de comunicación fuera de su jornada de trabajo. Y insisto, jornada de trabajo es fuera de la jornada de trabajo, vacaciones, licencia por maternidad, licencia por paternidad, incapacidad temporal para el trabajo, cualquier actuación o cualquier situación que haga que la relación laboral en ese momento esté suspendida, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Pero en el Perú, como siempre haciendo las cosas un poquito mal, este derecho se ha concentrado en un derecho como si fuera un derecho exclusivo en el trabajo a distancia. No hay ninguna norma que regule la situación de la desconexión digital en un trabajo presencial. Ojo con ese tema. Es decir, en el Perú, las dos regulaciones que existen del trabajo de la desconexión digital están directamente vinculadas al trabajo a distancia, al trabajo remoto o al teletrabajo. No hay ninguna norma en el Perú que regule el tema de la desconexión digital en un trabajo presencial. Cuidado, porque eso va a llevar a que parecería que en el Perú la desconexión digital solamente estaría regulada
para las situaciones de trabajos a distancia. Y eso, tomen nota de eso, porque eso es muy importante frente a una inspección de SUNAFIL o ante un reclamo. En el Perú no existe norma legal que regule el teletrabajo en una situación de trabajo presencial. Perdón, la desconexión digital en una situación de trabajo presencial. Y nos preguntamos nosotros si es un derecho del trabajador a cualquier nivel, o es una obligación del empleador. Yo diría que son ambas cosas. Son las dos caras de la misma moneda. Ya hemos dicho que es un derecho que tiene todo trabajador, independientemente sea un trabajador de dirección, de confianza, porque la gente cree, lo asimila mucho al tema horas extra. Vamos a ver que no es así. Pero entonces tenemos que es un derecho del trabajador, sin importar el nivel en que se encuentre el trabajador, ni el tipo de contrato que tenga. En el Perú, lamentablemente, la modalidad solamente es la de trabajo a distancia, ¿no? Hay que trabajar en el Congreso un proyecto de norma que regule la situación de la desconexión digital en el trabajo presencial, pero es también una obligación del empleador de buscar los mecanismos, porque la gente me pregunta, ¿cómo hago yo como empleador para cumplir con la ley de desconexión digital? Tengo que hacer todos los esfuerzos, y lo vamos a ver en algunos ejemplos al final de esta charla, para lograr que el trabajador pueda ejercer ese derecho. No puedo agarrar el cuello al trabajador para que ejerza ese derecho, pero sí puedo darle los mecanismos necesarios para que lo ejerza de una manera correcta. ¿Qué dice la norma, o mejor dicho, qué tenemos como derecho del trabajador? Es un derecho, ya lo repetimos, vamos a repetirlo varias veces, a desconectarse de los medios informáticos o de telecomunicaciones utilizados en la prestación de los servicios durante los días o los periodos de descanso y periodos de suspensión de la relación laboral. Insisto, va mucho más allá de las 6:30 de la tarde. Es interesante que esto aplique a todos los trabajadores. No están excluidos ni los de trabajadores de dirección, ni están excluidos los sujetos a fiscalización, no están excluidos ninguno. Los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, los directores, los gerentes, los cargos de dirección y aquellos trabajadores que prestan lapsos, que realizan su prestación de servicio con lapsos de intermitencia en su prestación durante la jornada de trabajo, tienen derecho, según la legislación peruana, a 12 horas de conexión dentro de un periodo de 24 horas. Es decir, el gerente de la empresa tiene derecho a no contestar una llamada, a no contestar un correo electrónico, a no contestar un WhatsApp. Vamos a ver si lo va a ejercer, es otra cosa. Pero tiene el derecho lo tiene, otra cosa es que lo ejerza, ¿no? Por lo menos 12 horas dentro de la jornada de 24, dentro de un tiempo de 24. ¿Cuándo saber a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, cuándo comienza su derecho, cuándo termina? Cada uno es distinto, cada uno actúa de manera distinta. Yo ahí recomiendo que las empresas, cuando hagan su política de desconexión digital, establezcan un periodo de desconexión digital entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, por ejemplo, para los trabajadores de dirección o los no sujetos fiscales. Yo quiero decir que ya se establezca desde un inicio de arranque en un documento cuál es el periodo, independientemente que el trabajador lo ejerza o no lo ejerza. ¿Cuál es la obligación del empleador? Respetar el derecho a la desconexión digital. Y el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas, contestar las llamadas, el responder las comunicaciones, el hacer coordinaciones de carácter laboral, hacer coordinaciones de carácter personal. Hoy mañana vamos a ir a tal sitio, mañana vamos a almorzar, mañana en la fiesta del estudio o la fiesta de la empresa. Esas coordinaciones las puede hacer, pero de carácter laboral no puede hacerlas no puede exigir que el trabajador haga esas coordinaciones o esas comunicaciones durante el periodo de descanso o de desconexión digital. Para avanzar rápidamente, en el Perú existen trabajadores comunes y trabajadores que no tienen una jornada máxima de trabajo, ¿no es cierto? El trabajador común, dice la norma, el trabajador común ejerce el derecho luego de terminada su jornada de trabajo, finalizada, y se reinicia y termina ese derecho cuando se inicia el siguiente día de la jornada. Por ejemplo, en temas de jornada, cuando comienza la vacación y cuando se termina la vacación. Si el trabajador labora por encima de
de esos periodos, entonces el trabajador tendrá derecho al pago de horas extras. Una cosa es el derecho a la desconexión digital, vamos a verlo más adelante, y otra cosa es el derecho al reconocimiento de las horas extras. Pero los trabajadores no sujetos a fiscalización o no sujetos a una jornada máxima de trabajo, más general, el derecho tiene que ejercerse en un periodo, ya lo hemos dicho, en un periodo de 12 horas continuas dentro de las 24. La recomendación que yo hago es establezcan en sus políticas de 7 a 7, de 8 a 8, de 10 a 10, no sé, pero que exista un derecho ya puesto sobre la mesa para este tipo de trabajadores. Y como verán, como no tiene vinculación al tema de horas extras, que el trabajador no sujeto a fiscalización realice una actividad fuera de la jornada de trabajo no genera horas extras, a diferencia del caso anterior. Pero hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones, y en la política que ustedes establezcan deberían fijar cuáles son las excepciones que se dan en una desconexión digital. Cuando yo necesito que un trabajador haga algún tipo de trabajo o se encuentre comunicado, fuera del tema de hacer un trabajo, se encuentre comunicado luego de la jornada o en vacaciones, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante, acá yo he estado viendo una política que se establece y dice en excepciones, por ejemplo, en el artículo 5, una empresa española dice: con carácter excepcional, las medidas establecidas en la presente política de desconexión digital no se aplicarán en los casos de picos puntuales de trabajo, es decir, cuando hay mucho trabajo, cuando hay mucha producción, causas de fuerza mayor o aquellas situaciones que por su gravedad o urgencia puedan requerir de una respuesta inmediata o extender la jornada laboral, y que de no realizarse puede poner en evidente peligro a la empresa. Esas situaciones, como acá, están a un alcance muy general, pero que ustedes podrían aterrizar. Ok, yo le decía que hay excepciones, ¿no? Y el derecho a la desconexión digital no exime al empleador. El hecho de que yo respete la desconexión digital de mi trabajador no hace que yo, empleador, no use los medios informáticos para mandar información. Yo, por ejemplo, estaría trabajando y le mando un correo a mi secretaria y le digo: mañana, por favor, no te olvides de mandarle este correo electrónico a tal cliente. Eso no afecta a la desconexión digital, porque a mí no me ata de manos a mí como empleador de continuar mandando correos electrónicos. Lo que tengo que hacer es respetar que la otra persona no se comunique en esa oportunidad conmigo, sino que lo haga, por ejemplo, al día siguiente. Ya les he dicho que alcanza los días de descanso semanal, por ejemplo, los días feriados también, ¿no? Los días de vacaciones, y cualquier situación que tenga que ver con estos periodos de descanso fuera de la jornada. Si se afecta la jornada máxima de trabajo, entonces entramos en horas extras. Pero si tiene que ver con descansos semanales, con feriados, con vacaciones o con licencias, aplicaría la situación de, por ejemplo, el 713, ¿no? Que es la norma que regula los descansos remunerados. Si las consecuencias de no cumplir con la desconexión digital originaría, por ejemplo, una situación que habría que estar regulada en el decreto legislativo 713, que es el decreto legislativo que habla de las consecuencias que trae el trabajador labore en su día de descanso semanal obligatorio, por ejemplo, ¿no? En los trabajadores de dirección, ya les he dicho, ¿no? Los trabajadores de dirección, ¿quiénes son los trabajadores que están dentro de la figura de no sujetos a fiscalización? Están los trabajadores de dirección, los que están definidos en la ley, y los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, que son aquellos que realizan sus labores o parte de ellas sin el control de su empleador. O miren lo que ha puesto la norma. La norma ha considerado un supuesto adicional: o aquellos que distribuyen libremente su jornada sin estar sujeto a un horario determinado. Es decir, hoy en el teletrabajo cabe la posibilidad que yo pacte con el trabajador que el trabajador no tiene una jornada puntual, un horario puntual de trabajo. El secretario habla a las 8:30 de su computadora y la cierra a las 6:30 y descansa entre 1 y 2 que almuerza. No,
yo puedo pactar con el trabajador que no exceda las 8 horas diarias, pero que trabaje en el momento que considere. Ya, si esa es la situación, ese trabajador tendrá 12 horas de desconexión digital en un periodo de 24, ¿ya? Porque se entendería que es un trabajador en la nueva definición de lo que es un trabajador no sujeto a fiscalización. Finalmente, ojo que hasta la ley de trabajo remoto, hasta la norma que regula el trabajo remoto, la sanción por no respetar el derecho a la desconexión digital del trabajador era grave. Ahora es muy grave, con una multa de máxima de 240.000 soles si es que tienes a más de 1.000 trabajadores afectados. Antes era grave, ahora es muy grave. ¿Qué tiene que ver con las horas extras? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Es decir, que un trabajador conteste una llamada a las 10 de la noche o conteste un WhatsApp a las 10 de la noche, pues significaría, en principio, que el trabajador estaría laborando horas extras, salvo que es un trabajador de dirección y de confianza, o un trabajador no sujeto a una jornada máxima de trabajo, como lo hemos visto. ¿Qué pasa si lo hace en un día de sus vacaciones? Entonces alguien podría decir, oye, ese tiempo de vacaciones no lo ha ejercido y por lo tanto la doble indemnización por temas vacacionales. Ojo con esos temas también. Tengamos mucho cuidado con infraccionar ello porque nos podría salir económicamente complicado. Entonces, sí tiene una repercusión o tiene una significación. Por ejemplo, en el caso de horas extras, si el trabajador le contesta el WhatsApp o contesta el correo electrónico a las 10:30 de la noche y te tira 1 hora haciendo el correo electrónico, entonces hay 1 hora de horas extras. Y además, y ahí no habría una afectación al derecho a la desconexión digital, no habría multa de SUNAFIL. ¿Por qué? Porque el trabajador, con el trabajo que está haciendo, estaría aceptando, ¿no? Estaría aceptando estaría aceptando que se trabaje, ¿no es cierto? Estaría aceptando no solamente que se trabaje, sino que ya no ejerce su derecho a la desconexión digital. Hay excepciones, el trabajador dejar de ejercer su derecho, sí. ¿En qué casos? En caso de urgencia, de emergencia, 1. 2, en el caso en que yo reconozca que me fijen que eso me van a pagar como hora extra y por lo tanto eso determine efectivamente yo asuma que me van a pagar las horas extras y por lo tanto no voy a tener, voy a tener que, si me van a pagar las horas extras porque estoy trabajando, efectivamente voy a tener que no ejercer mi derecho a la desconexión digital. Y, por ejemplo, casos importantes e interesantes también cuando se pacta con el trabajador el pago de algún bono por disponibilidad, es decir, un bono permanente, 200 soles mensuales, 1.000 soles mensuales, para que el trabajador pueda dejar de ejercer ese derecho, lo compensa con los 1.000 soles que le estaría pagando mensualmente como un bono, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Creería yo. Lo que hay que hacer es trazar un punto de partida, donde nos encontramos hoy como empresa en temas de desconexión digital, qué trabajadores no les gusta que el trabajador no les conteste a las 10 de la noche, ¿no? ¿Quiénes son los jefes ahí? Hay que trazar un punto de partida, establecer medidas concretas de cómo se va a desarrollar el tema de la desconexión digital y realizar acciones de sensibilización en las empresas, sobre todo ante las cabezas de la organización, porque si el que es cabeza de la organización no está de acuerdo con esto, no va a funcionar las políticas de desconexión digital. Y dentro de esas políticas, antes de terminar, he encontrado algunas bien interesantes. Por ejemplo, y no quiero desconexión digital en trabajo presencial, por ejemplo, controlar correctamente el horario de trabajo. Entras a las 8:30, sales a las 6:30, controlo perfectamente. Ese sistema de control de horario de trabajo, punto importante. Planificar reuniones, ¿no? Las políticas que ustedes elaboren tendrían que planificar las reuniones. Por ejemplo, no realizar reuniones más allá de las 3 de la tarde. Porque si la hora de salida es a las 6 y no puedo exponer a que el trabajador, su reunión sea a las 5:30 y su salida es a las 6. Por ejemplo, no organizar reuniones fuera del horario de trabajo ni cercano a la finalización del mismo, ¿no? Fomentar una cultura basada en la eficiencia. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y eso es lo que se propone en lo que es el teletrabajo también. Bueno, la priorización de tareas,
la desconexión, es decir, que no se pueda mandar un correo electrónico a partir de las 6:30 de la tarde, o en vacaciones, o estos correos de vacaciones, no, me encuentro de vacaciones hasta el 1 de diciembre. Por lo tanto, conectarse con Germán Lora a este correo. Esas cosas hay que trabajar. Por ejemplo, el desactivar las notificaciones, es decir, que el trabajador no las reciba a partir de las 6:30, para que tampoco entre en trompo, ¿no? Entonces, creo que esas medidas son relevantes. Por ejemplo, el establecimiento de sanciones para los trabajadores que incumplan con ello. El mail de vacaciones, como les acabo de decir. El bloqueo de los correos electrónicos. No solamente el bloqueo de los correos electrónicos se le pasa a ustedes con el BCP, ¿no? El BCP yo le mando un correo a mi ejecutivo de cuentas a las 6:30 y me dice, no, ya mañana, me contestan hasta mañana, ¿no? Esas cosas creo yo que ustedes tienen que, finalmente, por ejemplo, el prohibir el uso personal de los celulares, es decir, que no sea una herramienta de trabajo mi propio correo electrónico, perdón, mi propio correo electrónico personal de Hotmail, que no sea mi celular, el celular que me comuniquen a mí, sino que yo pudiera llegar a mi casa a las 10 de la noche o a las 8 de la noche y ver mis correos y mi WhatsApp y mis conversaciones con mis amigos, no que me entre una conversación de la empresa, ¿no? Entonces, hacer que prohibir que las herramientas de trabajo sean personales también, ¿no? Eso es muy, muy importante. Creo yo que he cumplido con el tiempo y solamente para recordarles que sería muy importante, como aquí se hace en muchas empresas españolas, que es una obligación establecer un sistema, una política. Acá, por ejemplo, yo tengo una política de una empresa y establecer, por ejemplo, entre otras cosas, que el ejercicio de la desconexión digital no va a influir, por ejemplo, en la línea de carrera de un trabajador, ¿no? Pedrito nunca me contesta a las 10 de la noche, no vamos a ascenderlo. O Pedrito no contesta en los días de vacaciones, por lo tanto no tiene derecho a su bono por productividad. Esas cosas tienen que también descartarse en las políticas de conexión digital y tratarlas de una manera tan clara y tan puntual que sepamos por dónde quiere ir la empresa en esta materia. Entonces, como verán, es un tema muy sencillo, a mí me gusta mucho porque efectivamente lo que hace es conciliar la vida personal y familiar frente a la vida profesional de los trabajadores y creo yo que si lo trabajamos de una bonita manera, sería un buen punto en nuestras relaciones y nuestro clima laboral con los mismos. Exactamente media hora. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Sí, no veo preguntas. Queda un minuto en todo caso. No hay preguntas, Germán. En todo caso, queda un minuto para la despedida. Perfecto, nada, como les digo, creo que es una oportunidad del derecho a la desconexión digital para que ustedes como encargados de recursos humanos puedan mejorar el clima laboral de las empresas y hacerle entender a las cabezas de las mismas que esto va a ser un buen mecanismo de protección de los trabajadores, de hacer que los trabajadores se sientan más contentos, más identificados con la empresa, un mejor clima laboral. Así que aprovechen ello en trabajar sus políticas de conexión digital. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los esperamos en una nueva oportunidad. Gracias, Germán. Buenas noches. Buenas noches.